Muy buenas tardes a todos, soy Alexia Almada y les doy la más cordial bienvenida a una nueva sesión de este ciclo de webinars abordando las problemáticas sudcalifornianas desde la UAPS. La universidad pública ha experimentado numerosos cambios en las últimas décadas. Sin embargo, recientemente está conociendo uno de los procesos más profundos, puesto que involucra plenamente su razón de ser desde su fundación histórica hace más de 1000 años. Este proceso implica tener en cuenta su función social como ente activo y dinámico, partícipe en la toma de decisiones de orden público y gubernamental. Sus estrechos y diversos vínculos con distintos actores de la sociedad, como son las ONGs, el sector empresarial y productivo, las comunidades rurales y sociedades ejidales y rancheras, el gobierno municipal, estatal y federal, así como particulares de la sociedad civil. Este ciclo de webinars es la oportunidad para conocer y entender algunos de los temas de mayor relevancia social y ambiental en nuestra región por medio de la intervención de sus principales exponentes, asociaciones civiles, funcionarios, emprendedores. Asimismo, se busca identificar la manera como la UAPS busca tener incidencia en estos temas a través de actividades de participación social, investigación y docencia. Comenzamos, que lo disfruten. Buenas tardes, sean bienvenidos a este segundo ciclo de webinars abordando las problemáticas sudcalifornianas desde la UAPS. Soy Margarita Alvarado Méndez, docente de la Extensión Académica Los Cabos, adscrita a los departamentos de Economía y Humanidades en los que imparto materias relacionadas con comunicación, expresión oral escrita y metodologías de análisis de contenido. Recientemente incursiono en la responsabilidad social universitaria. Para mí es un honor darles la bienvenida y compartir este espacio con dos ponentes especializados en el tema de la situación del agua en La Paz, perspectivas y posibles alternativas. El primero de nuestros ponentes es el maestro en ciencias José Alejandro Ramos Rodríguez, biólogo general por la Universidad de Guadalajara, maestría en uso, manejo y preservación de recursos naturales, autor de 15 artículos científicos y 3 capítulos de libro. Profesor investigador del Departamento de Ciencias de la Tierra desde 2016 y responsable académico de la licenciatura en agua desde 2018. Áreas de investigación, cambio climático, oceanografía, satelital, uso de drones y sensores remotos en las ciencias geofísicas, modelación hidrológica y problemáticas del agua. Sea usted bienvenido, maestro Alejandro Ramos. Muchísimas gracias, Margarita. Un placer saludarle. Y saludos a toda la gente que nos ve o escucha en dado caso. Bueno, voy a hablar un poquito de forma muy general sobre los problemas que tenemos de agua en La Paz. Yo, bueno, catalogo básicamente o encuentro 6 problemas que son de los que voy a hablar. Y todos derivan de varias cosas. Pero yo creo que el principal factor que todo mundo debe de considerar es que por la situación geográfica del estado, pues este es el estado con menor precipitación que hay y por tanto también con menor disponibilidad de agua por habitante. Es decir, la geografía y también de que generalmente no tenemos aguas superficiales, pues nos hacen susceptibles primero a que el agua que usamos viene justamente del subsuelo, es decir, de acuíferos. Tenemos poca precipitación y, bueno, como saben, temperaturas altas. Entonces, eso, bueno, nos vuelve un tanto vulnerables, ¿no? ¿Qué problemas son los que se han detectado recientemente aquí en La Paz? Bueno, hay varios. Ahorita Fernando les va a también externar algunos. Pero yo encuentro 6 principales problemas. El primero es que, pues, obviamente, los acuíferos de los cuales extraemos agua, y principalmente el acuífero de aquí de La Paz, pues ya se encuentra sobreexplotado, ¿no? En segundo es que, bueno, también hay mucha incertidumbre en este mismo sentido a cómo se estima justamente cuánta agua queda. Entonces, inclusive hay variaciones muy marcadas entre años, o sea, de lo que hace, por ejemplo, con agua en las estimaciones. Y bueno, en el sentido de los métodos, pues bueno, ahí siempre hay esa parte de mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, está sobreexplotado, pero realmente no sabemos a qué nivel y bueno, hay ciertas cosas ahí que nos quedan en duda, ¿no? El segundo problema que veo es que obviamente hay una degradación paulatina que se ha venido observando a través de los años, sobre todo los años más recientes, de la calidad de agua que llega a La Paz. Es decir, el agua se ha ido deteriorando. Tenemos la aparición, por ejemplo, ya de metales. Ahorita tenemos una tesista justamente que está trabajando con esta parte, analizando los datos, por ejemplo, que ha estado generando el Observatorio Ciudadano de Aguas Subterráneas y Locas, Niparajá, etcétera, y bueno, un esfuerzo con nosotros.
Y se encuentra, por ejemplo, que ya obviamente esperábamos arsénico, pero ya hay muchos metales más, entre ellos, por ejemplo, bueno, el cadmio obviamente, pero metales como el estaño. Pero la mayoría todavía no están a niveles que impliquen un riesgo a la salud, pero ya están, ¿no? Entonces, eso también es otro segundo problema. Un tercero es la intrusión salina. Justamente al estar el acuífero bajando sus niveles, resulta que tenemos intrusión de agua de mar hacia el acuífero y, por ejemplo, ya el año pasado, a principios del año pasado, se hizo un análisis ahí del agua del pozo de la UAPS y pues ya empezaba a reflejar justamente que tenemos esta intrusión de agua de mar hacia el acuífero, ¿no? Y eso, bueno, junto con la degradación de la calidad, pues bueno, no refleja muy buenas perspectivas, ¿no? Un cuarto problema sería justamente que tenemos una medición deficiente del consumo de agua en la ciudad, es decir, todos estos medidores que hay, pues en realidad eh, no, no cumplen su función, ¿sale? Y luego faltan medidores, obviamente, en ciertas partes de la ciudad. Y generalmente los consumos, por ahí hay una serie de problemáticas asociadas, pero en general falta esa parte de la medición. Es realidad, es necesario esa medición y que se cobre realmente lo que consume la gente, ¿no? El quinto problema que va un poquito de la mano con esto de la medición deficiente es que también tenemos un montón de fugas y tenemos una serie de problemas en toda la ciudad por una infraestructura hidráulica ya vieja, obsoleta y que tiene un montón, por ejemplo, no se le ha dado mantenimiento en muchas partes, o sea, se le da el mantenimiento hasta que se observa fugas o cuestiones así, ¿no? Entonces, y hay zonas que ni sabemos cómo está. Entonces, tenemos una serie de problemas con la infraestructura hidráulica y se estima, por ejemplo, que estamos perdiendo por fugas entre el 30 y el 70%, dependiendo a quién se consulte y lo que veamos, ¿no? Y finalmente, yo creo que el último gran problema que yo veo con el agua en La Paz es que realmente hay muy poca concientización acerca de la problemática del agua. Es decir, pues bueno, no estamos transmitiendo, que bueno, este es un espacio justamente para ello, no estamos transmitiendo esta problemática que hay. Muchas veces la gente pues, no sabe que hay todo eso. Como el agua le llega habitualmente, tendemos a creer que pues, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, eh, esta problemática no la va a resolver un solo organismo, pues, o sea, no la va a resolver ZAPA con agua, Consejo de Cuenca, o sea, no lo va a resolver un solo organismo, tenemos que participar todos, ¿no? De una u otra forma. Entonces, esta falta de concientización creo que es uno de los problemas más graves, ¿no? Y bueno, esos son los 6 problemas que yo mencionaría: un acuífero sobreexplotado, una degradación de la calidad de agua, um, un problema con intrusión salina, este problema de la micro y macromedición, que bueno, podemos ahondar lo que quieran en esa parte, fugas por infraestructura hidráulica obsoleta y daños, obviamente, en muchas partes, materiales que no deberían de usarse, por ejemplo, para la infraestructura hidráulica pues, se usan, ¿no? Y bueno, finalmente, poca concientización de la problemática del agua. Esos serían los 6 problemas más grandes que yo consideraría, y los cuales, bueno, nos están llevando a un punto donde, bueno, mencionábamos ya hace unos meses, pues el problema, que probablemente La Paz y, bueno, y actualmente Los Cabos también, donde están ustedes, pues serían las primeras ciudades de América Latina que llegarían al día cero, ¿no? Donde ya el abastecimiento de agua es insuficiente para la población. Entonces, pues parece que vamos hacia allá, a menos que empecemos a hacer algo, ¿no? ¿Qué soluciones puede haber? Pues bueno, primera, no podemos manejar lo que no tenemos medido, ¿no? Entonces, realmente es necesario que sepamos cuánto tenemos del acuífero mediante mediciones in situ, modelaciones más robustas y mediante algunas herramientas, ¿no? Otra es, pues bueno, obviamente si el acuífero está siendo sobreexplotado, necesitamos hacer obras de recarga, necesitamos hacer mejor uso de las aguas tratadas, tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales y bueno, tenemos que ver qué hacer con esa parte, ¿no? Y también, bueno, cosechar aguas. Si se fijan, tenemos lluvias torrenciales, que la mayoría de esa agua se escurre, se va al mar. Entonces, podemos hacer obras por ejemplo, de retención u obras de recarga, de cosecha, por ejemplo, en el caso de casas o algunos edificios, que permitan justamente, pues, alimentar el acuífero y dos, empezar a usar un agua, o sea, menor agua de la red y más agua, por ejemplo, natural, ¿no? Planear y, bueno, esa parte de la micro y macromedición, ver cómo se puede hacer, cómo se puede mejorar, sería una solución.
Obviamente estoy hablando de soluciones ideales, porque para estas cosas se necesita obviamente dinero, se necesitan muchos recursos, se necesita mucha mano de obra, recursos humanos, que muchas veces no hay. Entonces, ese es el punto, ¿no? Pero hablando de la idealidad, si pudiera hacerse, pues es lo que yo estaría proponiendo. También actualizar, obviamente, la red hidráulica de la ciudad. Por ejemplo, ya seguimos con tandeos manuales donde va gente y está abriendo las llaves. Bueno, podrían ponerse puntos automatizados. Podrías poner medidores también con monitoreo remoto en ciertos puntos para estar checando justamente fugas, estar abriendo o cerrando el tandeo de forma automatizada, etcétera, ¿no? Entonces, la red puede mejorarse. Obviamente es un proceso caro y también, bueno, pues depende de que todos paguemos nuestros recibos, ¿no? Entonces, también va con la micromedición esa parte. Y en algo que sí estamos trabajando ahorita, bueno, estamos empezando a trabajar aquí en la licenciatura, es un programa de concientización de la problemática del agua. Y es justamente eso, comenzar pláticas, charlas, talleres de concientización acerca de la problemática asociada al recurso hídrico. Y bueno, la idea es que se compartan dentro de la universidad y hacia afuera, ¿no? Entonces, eso es lo que estaríamos, bueno, lo que yo creo que por donde van las soluciones. Y pues bueno, de mi parte, por lo pronto sería todo. Hay muchas cosas más por decir, pero bueno, sería mi parte. No sé si hay alguna duda o comentario. Bueno, yo solamente comentar que pareciera que, bueno, el título de este webinar está enfocado a la paz, pero cada uno de los puntos que señala, pues también está asociado mucho a lo que vivimos en Los Cabos. Exactamente. Existe, como yo les digo a veces a mis alumnos, vemos mucha agua de frente, ¿no? Volteamos a ver el mar inmenso y decimos, tenemos mucha agua. Sin embargo, no nos hemos detenido a pensar qué necesitamos realmente hacer para conservar pues obviamente nuestro recurso hídrico y ser conscientes de que no es tan fácil tener un recurso hídrico para Claro. nuestra zona, ¿no? Y ahorita queremos creer que que la desalinización es nuestra única solución y no es una alternativa. Y bueno, eso lo podemos discutir. Creo que no es así la principal, porque también se vienen muchos problemas asociados a la desalinización, el costo. Pero Los Cabos y La Paz comparten la misma problemática, ¿eh? Yo concuerdo con usted, doctora. En ese sentido, vamos de la mano. Yo lo mencioné, son las dos primeras ciudades de Latinoamérica que se prevé puedan llegar al día cero, ¿no? Así es. Bueno, pues muy interesante. Nos gustaría ahora pasar con el ingeniero Fernando Frías Villagón. Él es egresado de la UAPS de la carrera de ingeniero agrónomo de la generación 1985-1990. Ha trabajado desde el 2007 a la fecha en temas de agua, primero de gerente operativo de Costas La Paz Carrizal de 1997 a 2010. Trabajó en Pronatura Noroeste de 2010 al 2015, en la Coordinación Estatal del Programa de Reforestación y del Programa de Tierras Privadas y Sociales, y actualmente del 2015 al 2021 en la gerencia del Consejo de Cuenca de Baja California Sur. Sea bienvenido, ingeniero Fernando Frías. Adelante. Gracias. Bueno, iniciando con la plática y a nivel estado, adelante por favor. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina? Vamos a dar aquí a conocer la publicación de la disponibilidad básicamente de los acuíferos en Baja California Sur. Como ustedes pueden ver en la lámina, esta publicación nos da a conocer cuál es la situación que prevalece en cada acuífero y cuáles de ellos tienen disponibilidad. Los que vemos en el color amarillo y en rojo, traemos un déficit a nivel estatal de 81.39 millones, ¿sí? Y solamente tenemos 20 millones de acuíferos disponibles. Quiero comentarles que el único acuífero a nivel estado que no tiene volumen concesionado es el paralelo 28. De ahí en fuera, todos los demás. A la siguiente lámina puse algo importante en los acuíferos. Perdón, atrás, por favor. Aquí vemos que también algo es importante, la recarga y la descarga natural comprometida. Solamente La Purísima y Cabo San Lucas presentan una descarga natural comprometida muy alta, igual que Cabo Pulmo.
Esto significa que no hay volumen disponible, sino que la mayoría se deja de este volumen a la conservación de los ecosistemas. A la siguiente lámina, por favor. Aquí podemos ver la proporción que tiene el Estado y cuántos acuíferos no tienen volúmenes disponibles. Vemos en rojo que son 21 acuíferos que no tienen disponibilidad y solamente 18 conservan ese volumen. El volumen total que teníamos en recarga en el 2020, para este 2020 es de 459, en el 2018 era de 493, fue mucho mayor, se va moviendo de acuerdo a las precipitaciones. El volumen subterráneo concesionado es de 384 millones para el 2020 y 385 para el 2018. Hubo un pequeño decremento, pero eso son cuestiones administrativas de la Conagua, en los cuales no refleja, se están moviendo los volúmenes hacia un uso u otro. En el caso del agua superficial, tenemos 31.15 millones de uso agrícola y 2.914 de público urbano. ¿Sí? Adelante, por favor. El municipio de Comondú es el que mayormente tiene la mayor disponibilidad de todo el estado. Luego le sigue La Paz con 82 millones, Mulegé con 59 y Los Cabos es la que menor cantidad de agua tiene en sus 5 acuíferos. Adelante, por favor. Aquí en esta lámina podemos observar que existen 425 millones de metros cúbicos distribuidos en diferentes usos. Solamente para el uso público urbano, que comentaban, son 65 millones. En la proporción a los 425 millones, no es ni la cuarta parte del volumen total que tenemos en los acuíferos. Adelante. En la siguiente lámina vemos que la proporción del caso del uso de agua superficial, también hay volúmenes disponibles de agua superficial y en este caso hay 38 millones disponibles. La agricultura se lleva la mayor y el segundo lugar lo ocupa el público urbano. El 70% lo lleva el uso agrícola y el uso público urbano el 10%. Adelante, por favor. Adelante. Aquí en esta lámina podemos observar que la población para el 2020 se incrementó a 804.708 de los 700 que traíamos. Quiere decir que calculando este volumen y la población que tenemos disponible, considerando para el uso público urbano nada más nos corresponderían 85 millones. El uso público urbano nomás tiene 68 millones de metros cúbicos, tanto de agua superficial como de agua subterránea. En el caso de considerando todo el volumen como lo hace con agua para la población, nos correspondería de 576.71 si hubiera una distribución equitativa de los acuíferos a nivel estado. Entonces, para La Paz, considerando la disponibilidad, nada más del uso público urbano que lo maneja oficialmente la autoridad, es de 20.7, nos correspondería a 82 metros cúbicos al año, ¿sí? Y del volumen total del acuífero, 83, se mueve muy poco. Quiere decir que es poco volumen en comparación a otros niveles del país. Creo que la zona de disponibilidad más baja está en el centro del país, que creo que es Ciudad de México, es de 165 metros cúbicos por habitante año. Es la más baja de todo el país y la acuífero de La Paz no se queda atrás, ni Los Cabos menos. Adelante, por favor. Revisando la publicación de la disponibilidad, vemos que el acuífero está limitado y esos puntos en blanco vemos los diferentes pozos que se tienen para abastecimiento de agua, tanto para uso público urbano para diferentes usos. Adelante, por favor. De acuerdo al cálculo de disponibilidad, podemos ver en la gráfica que el uso público urbano absorbe el mayor volumen de este acuífero. El 9.1% es de uso agrícola y doméstico, industrial es el 4% y 3%. Adelante, por favor. Podemos ver que el acuífero de La Paz se distribuye básicamente 19 millones, que es lo que se tiene en el REDA, que hay una diferencia pequeña ahí, y el agrícola de 8 millones. Esta es la gráfica igual, que viene ya desglosado por los diferentes usos, y que en la otra lámina no viene
todo desglosado como debe de ser, ¿no? Adelante, por favor. El problema de la ciudad de La Paz es que en el 2019 se hizo una revisión por parte del Grupo Especializado de Trabajo, donde se verificó con la gente de México cómo estaban las entradas de agua de mar al acuífero, ¿sí? Si ven la imagen al lado derecho, podemos ver las entradas E15, 16, 17 y E1. Y luego, posteriormente, a la parte porción sur del estado, vienen las entradas de agua dulce. Adelante, por favor. Sí. En la lámina anterior, la cota cero, en este caso, la intrusión marina ha entrado 12 kilómetros tierra adentro. Para esta presentación que estamos haciendo, lo estamos tomando en cuenta de cómo se calculó el estudio de disponibilidad para la ciudad de La Paz. ¿Sí? Las zonas de mayor concentración de la extracción, prácticamente tenemos que el abatimiento que tiene este acuífero es de 1 metro por año. Y ahorita los conos de abatimiento se concentran en la zona de extracción de los pozos del organismo operador, no tanto el del uso agrícola, sino más que los conos de abatimiento se están dando en la parte alta. ¿Sí? Básicamente, del 2010 al 2016 se ha tenido abatimientos de 1.7 a 5 metros por año. Adelante, por favor. ¿Sí? En un estudio que se hizo en 2010 por parte de Simnor, contratado por Conagua, vemos que los datos que se cuentan para la cuestión de extracción, en ese estudio se estimó 36.95 millones de extracción, no los 30 que estamos manejando. Y había un déficit de 9.15 millones. Adelante, por favor. Para el cálculo de disponibilidad, para este año, básicamente se tomó en cuenta 7.46 como déficit para la ciudad de La Paz. Esto fue lo publicado el 31 de diciembre del 2015, ¿sí? Y traemos un déficit de esos 7 millones. Adelante, por favor. En la siguiente, adelante. La siguiente lámina. Ok, ahí. En un estudio, en el estudio que se realizó para este acuífero y que participó básicamente el grupo especializado de trabajo, donde están 12 integrantes de parte del gobierno federal, de parte del gobierno estatal, 7 instituciones académicas, la parte social que participa también como academia o que simplemente como parte de la sociedad civil, estaban estimando un déficit ya de casi los 16 millones para este acuífero. Pero como no se tomaron en cuenta algunas observaciones que se hizo por parte de los académicos, el volumen quedó casi igual que la publicada en 2018. Entonces, básicamente este acuífero, y llegando al acuerdo con las autoridades, se había calculado que eran 16 millones el déficit. Básicamente, la mitad de la recarga de este acuífero. Adelante. Concluyen que prácticamente este documento lo genera la autoridad, que hay un problema alto de salinidad, que hay un problema de calidad de agua, que hay una intrusión marina, ¿sí? Y que la disponibilidad es de menos 15 millones. Adelante, por favor. ¿Sí? Por lo tanto, se concluyó que para este acuífero se requiere reglamentar. El reglamento, el único acuífero reglamentado es el acuífero de Santo Domingo. Y en el reglamento están considerando una reserva de agua para uso público urbano. Hay un polígono de reserva. En ese mismo reglamento se decretaron tanto el reglamento como la reserva. Y bajo ese rubro se tienen que decretar acuerdos y decretos. Adelante, por favor. ¿Sí? En ese decreto es decretar una veda por tiempo indefinido, pero esa veda se tiene que suprimir para poder dar a conocerse el reglamento. Adelante, por favor. Este es el polígono actual del acuífero de La Paz, el cual fue modificado años anteriores. Anteriormente llegaba prácticamente a la punta del Mogote, ahorita ya se amplió hacia otro sitio. Está publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Por eso establecería suprimir los decretos y comenzar a entrar el reglamento, precisamente para regular toda la problemática que se tiene en este acuífero. Adelante. Sí. El proceso de reglamentación recorre todo este caminito, como lo ven, es un diagrama muy completo, donde ya se hizo el estudio que hizo CIMNOR en 2010, donde estaba decretando la disponibilidad de menos 9.19, pues básicamente es el sustento. Ahorita está en un proceso donde se requiere ya publicar en el diario oficial, ya pasó el dictamen favorable de COFEMER, ahorita está en proceso de publicación este acuífero, que se tendría que reglamentar, que se tendría que hacer una serie de cosas para contemplar toda la problemática que comentó Alejandro, ¿no? Ese sería el comentario general, pero también existe en Baja California Sur, en Baja California Sur tenemos plantas de tratamiento. Existen una capacidad instalada de 100 millones de metros cúbicos. Tenemos también 19 plantas de tratamiento, de potabilizadora, que da 12.64 millones de metros cúbicos anuales con esas plantas potabilizadoras a nivel estado, que están distribuidas en los 5 municipios. Haciendo un resumen de todo, tenemos posibilidad de utilizar los 410 millones de la recarga del acuífero, tenemos 38 millones de agua superficial, tenemos 107.3 millones de agua tratada y 12.64 millones de agua de plantas potabilizadoras de gobierno del estado. Para Los Cabos existe plantas desaladoras por 23 millones más los 6 millones que tiene la planta del organismo operador de Los Cabos. Entonces, básicamente Los Cabos tiene una recarga de 2, tiene una descarga 2.2, una descarga natural comprometida de 2, por lo tanto hay 0.2, 200,000 metros cúbicos anuales. Por lo tanto, ese acuífero no abastece a la ciudad de Cabo San Lucas. El agua se trae desde Santa Rita a Los Cabos y solamente con 2 plantas ahorita pudieron atender el 50% de la población. Cabo San Lucas tiene un problema de que cada 20 o 30 días se abastece de agua a la comunidad. Entonces, no viene a solventar una planta de 200 litros por segundo la problemática que tienen Los Cabos. Para la ciudad de La Paz, lo que comentaba Alejandro, yo creo que el problema más grave del organismo operador es una permanencia técnica del personal. Cada vez que hay una administración nueva se cambia a la operación y básicamente la problemática, no hay medición, decía, hay fugas, hay un documento técnico del organismo operador que te analiza todo. Existe el 67% de deficiencia del organismo en parte a eficiencia física y solamente hay un 33% de medición, sin incluir que los medidores que ya tienen más de 10 años requieren de mantenimiento o cambio. Entonces, yo creo que hemos hecho una serie de actividades aquí en el Consejo de los proyectos de obras de recarga que hemos insistido desde hace muchos años, 14.7 millones de recarga, las obras de conservación que también planteamos en 2016, que eran obras para Carrizal y La Paz, y una serie de acciones que se han llevado a cabo. Baja California Sur también obtiene, por parte de Zagarpa, a través de CONASA, ha hecho más de 5,000 obras pequeñas para las comunidades rurales. Eso es lo que podemos decir. Y esas mismas obras se han realizado en la ciudad de La Paz, en el acuífero de La Paz y en la cuenca de La Paz. Serían todos mis comentarios. Gracias. Muy bien, muchas gracias por su presentación, ingeniero Fernando Frías. Es muy interesante y a la vez pues inquietante y para ocuparnos de la situación que estamos viviendo, ¿no? Es realmente interesante ver los datos de todo lo que se hace con estudios y realmente nos lleva a pensar qué hacer. Bueno, ya estamos teniendo preguntas tanto del público y pues me gustaría iniciar esta ronda de preguntas porque me parece que van muy acorde a lo que ustedes han planteado, tanto como desde las problemáticas como las acciones que se han llevado a cabo. Y voy a comenzar con la siguiente. Una disculpa, se escucha muy bajo, ¿eh? ¿Ya me escucho ahí mejor? Sí. Ok, perfecto.
Voy a comenzar con la siguiente pregunta. Ya nos habló, en este caso, usted, ingeniero, sobre cuáles son las obras que se tienen para potabilizar agua en Baja California Sur, las plantas desaladoras y cómo es que se hace esto a través de los Sigo. organismos operadores municipales y también de la iniciativa privada. Ahora, ahí está la inquietud de cuáles son los usos y volúmenes del agua tratada en Baja California Sur. Tengo problemas de audio. Está muy bajo el audio. A ver, ¿ahí ya se escucha mejor? No, no se escucha bien. Sí. Ok, perfecto. ¿Ahí se escucha mejor? Estoy moviendo mi audio. Sigue igual, muy bajo, no se entiende. A ver, ¿ahí se escucha mejor? Un poquito mejor. Ok, bueno, me voy a acercar un poquito más al micrófono, espero se Sí. escuche mejor. Entonces, replanteo. Ya nos hablaron ustedes sobre cuáles son los usos y volúmenes del agua que se potabiliza a través de las plantas desaladoras, tanto de los organismos operadores, tanto a nivel gubernamental como la iniciativa privada. Existe también aquí la inquietud de cuáles son los usos y volúmenes del agua tratada en Baja California Sur. Sí, lo que sí puedo comentar para Baja California Sur, sabemos que en Los Cabos el agua tratada se destina para los desarrollos turísticos. Allá es el oro negro. En La Paz, Baja California Sur, tenemos una planta nueva de tratamiento que se invirtieron 400 millones de pesos aproximadamente, más o menos de algunas modificaciones que se van a hacer en la planta. Desde que estaba la planta anterior, e inclusive cuando se usaban aguas negras, se utilizaban en dos ejidos, Chametla y Centenario. Posteriormente, cuando el licenciado Porras estuvo en su mandato de presidente municipal, se instaló la planta de 450 litros. Se hizo un convenio de 220 litros por segundo, que aproximadamente son más o menos 6, 7 millones de compromiso que se tenían con esos dos ejidos. Y el volumen excedente se envía al desarrollo turístico, uno en agua cruda Costa Baja y el otro agua tratada, 60 litros por segundo se mandan al desarrollo del Mogote. Entonces, estamos básicamente en este acuífero, ahorita actualmente, 550 litros por segundo de agua tratada. O sea, el desarrollo Costa Baja, ellos mismos potabilizan su agua y lo utilizan en sus áreas verdes y el campo de golf. En el caso de La Paz, 410 hectáreas se riegan con agua tratada. La capacidad de esta planta es de 700 litros por segundo. Estamos hablando de 22 millones de metros cúbicos anuales. Entonces, ahorita, en una visita que hicimos hace poco, esa planta es de las más modernas, existe con rayos ultravioleta, filtración, hay una manera de eficientar más la calidad del agua, y creo que por las condiciones que presenta esta planta, va a tener una capacidad para ampliarse hasta 1,200 hectáreas en la cuenca de La Paz, ¿no? En este caso, la zona agrícola, pero existen otros problemas ahí, de aspectos técnicos, que también requerían de inversiones para una unidad de riego, que iban a ser como 70 millones para la nueva unidad de riego, todo cambiar, toda la infraestructura obsoleta que se tiene en estas dos unidades que vienen siendo Chametla y Centenario, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando los equipos, porque ya están viejos, se dañan y no alcanzan a bombear el agua. Existe una presa en la parte alta en Centenario donde todos los excedentes se deberían enviar para allá y rebombear para allá. Entonces, la propuesta era precisamente una inversión grande para rehabilitar toda esa infraestructura, pero el problema siempre es que el gobierno federal aporte el 50%, el 30% lo tiene que aportar el Estado y el otro porcentaje lo tiene que aportar ya los usuarios. Y ahí cuando se trata de aportar recursos por parte de los usuarios, ahí es donde tenemos los problemas. Pero ahorita, actualmente, 410 hectáreas se riegan. En los planes tenemos el conocimiento de que el agua es tratada en un rancho, o sea, el agua tratada o el agua que se procesa se manda a riego para pasto y cría de ganado y borrego, ¿no? Entonces, eso es
Básicamente La Paz y Los Cabos, Loreto y algunas empresas privadas, el reuso es básicamente áreas verdes. Entonces, prácticamente La Paz, desde hace muchos años tenemos la cultura, o está la cultura de reusar el agua. O sea, el uso que tiene la planta se tira cuando existen problemas de electricidad o que se daña algún equipo de bombeo. Entonces se tiene que desfogar al mar porque no hay la capacidad para rebombeo. Entonces, si utilizamos Los Cabos y La Paz, gran parte de ese volumen que se está tratando, ¿no? Porque tiene un costo muy alto el tratamiento, ¿sí? Entonces, uno de los problemas de La Paz es que la gente no tiene conciencia del uso del agua, por más campañas que uno dé, tampoco hay una buena administración en la parte operativa de los organismos, la permanencia, y el déficit que tenemos. Si tuviéramos medición en la ciudad de La Paz, mejoraría la recaudación, se acabarían con una serie de problemas. Las fugas se da en que, como no se tiene medidor, una casa puede consumir 100 metros cúbicos, ¿sí? Y una persona puede consumir 10, 15 metros cúbicos. Quiere decir que las fugas, ahí es por falta de medición. Y más sin embargo, la gente que tiene los recursos económicos, siempre se ha dado en encuestas, la gente que menos recursos tiene es la que puede pagar más, es la que está dispuesta a pagar más dinero porque le llegue el agua a su casa. Y los que tienen dinero, la gran mayoría, o algunos, no están dispuestos a pagar un incremento de agua por el servicio. Normalmente ahorita yo creo que cuesta 160 pesos 17 metros cúbicos. Y las comunidades aisladas o las localidades, como en las colonias, están pagando 800 pesos por una pipa. O sea, pagarías 5 veces más el valor del agua. Y ellos tienen que contratar 3, 4 pipas al mes. Total que están pagando una cantidad mucho más grande que lo que puede pagar una persona, o en lo personal, ¿no? Que yo no tengo un medidor y que me puedo gastar mucho más de los 17 metros cúbicos que tengo establecidos. Entonces, ese es el problema. Y también no hay una equidad de género. En este caso, no hay una equidad contra esa gente que no tiene los recursos económicos y que están dispuestos a pagar más por un volumen que no les está llegando a su casa. Sí. Bueno, contrastante, ¿no? Contrastante esta situación e interesante. Tenemos muchas preguntas, me da mucho gusto, es un tema que ha llamado mucho la atención. Me gustaría pasar a la siguiente. Tiene que ver con esta cuestión que comentaba al principio el maestro Alejandro Ramos, referente a la captación. ¿Existe captación en Baja California Sur? Y si existe, ¿cuál es el volumen? Esta captación que sabemos que tenemos un periodo de lluvias corto, pero es gran cantidad de agua. ¿Existe actualmente? No. Okay. Bueno, Fernando, adelante. Sí. En el caso del estado de Baja California Sur, cuenta con diferentes obras de protección, más que de almacenamiento. En el caso de Los Cabos está la presa San Lázaro, que inclusive tiene un volumen destinado al uso público urbano. Creo que es 3 millones, si no recuerdo, o 5, lo que está considerado para el reuso. En este caso, potabilizarlo. En el caso de La Palma, tiene una capacidad básicamente según lo que tengo yo aquí, es de 15 millones, sí, hasta 23.3. Tenemos una capacidad a nivel estado de 52 millones de captación. Ahorita las presas están al 26%. Claro, unas no tienen, están en cero. Por ejemplo, San Lázaro está al 100%, tiene sus 5.7 millones. La Palma tiene 8.31 de almacenamiento. Santinés 1.82. En este caso, perdón, son volúmenes de Buena Mujer, perdón, 2.8 millones, Santinés 0.20, no tiene. Liguerilla 0.88 millones de metros cúbicos, San Lázaro 5.77 y La Palma 1.25 millones. Estamos hablando de que de los 52 millones que tenemos para poder almacenar, ¿sí? Solamente ahorita andamos en un 26% de aprovechamiento, ¿sí? Son 10, perdón, son 5, 6,
7, 8, son 10 millones, 10.83 millones que se tiene ahorita en almacenamiento de presa. Más sin embargo, comentaba yo que CONASA a nivel estado ha elaborado más o ha desarrollado más de 5,000 obras pequeñas a lo largo de todos los municipios, desde Mulegé hasta Los Cabos, ¿sí? Y en la ciudad de La Paz existen obras en la parte alta de la cuenca y en la parte baja existen ollas de almacenamiento en la zona de San Pedro y algunos puntos de la parte sur de la cuenca, ¿no? Entonces, el Consejo de Cuenca tramitó hace tiempo 15 obras o más en la parte alta de la cuenca y que algunas ya cumplieron su objetivo. Ya fueron asolvadas, ya, y sí, se llevó también un programa con diferentes organizaciones y de la iniciativa privada con apoyo de las instituciones CONAGUA, CONASA, y se hicieron obras complementarias entre CONAFOR y CONASA en la cuenca de los pozos. Muy bien, me gustaría, tenemos todavía varias preguntas, me gustaría que de manera breve me fueran ayudando a contestarlas. Por ejemplo, nos preguntan a través de nuestros medios digitales si se conoce la fuente de los metales pesados en la cuenca de La Paz. ¿Se tiene este conocimiento, maestro Alejandro? No, hay muchas teorías, hay hipótesis inclusive, pero bueno, o sea, está la discusión de si venía, por ejemplo, el caso de arsénico de la minería, pero bueno, yo creo que mucho viene de la interacción que se está dando entre el agua y la geología, ¿no? Entre toda la zona, lo que naturalmente existe. Y creo que por ahí es al menos lo que encuentro como una hipótesis más robusta, ¿no? Que está derivando justamente al estar bajando los niveles freáticos, pues de una mayor interacción entre el agua, la geología, pues, o sea, todo el componente mineral con el agua, ¿no? Pero bueno, se requieren obviamente más estudios, ese es mi punto de vista, y creo que va por ahí, ¿no? Salvo, Fernando, ¿tú tienes alguna opinión al respecto? Sí, yo creo que los académicos que han participado en diferentes ONG se tienen más de 5 años haciendo estudios de calidad de agua en La Paz, tanto en los pozos de agua potable como en pozos agrícolas y pecuarios. Y básicamente se han encontrado metales y elementos que no te imaginabas que existían o que no estuvieran ahí presentes. Y lo que comenta Alejandro, sí existen las cartas geológicas que vienen todos los elementos que están presentes en cada uno de los acuíferos del estado. Por lo tanto, el origen probablemente ese arsénico sea de origen geológico. El lavado, la extracción, por ejemplo, Ardilla 1 y 2, que vienen siendo una zona donde ya fue detectada, inclusive por la misma universidad, apoyando al Servicio Geológico Mexicano, que elaboró esa carta, donde ya nos indicaba esos puntitos rojos y que fuimos compartiendo con CICIMAR principalmente, con la doctora Janet, esos puntos de esas cartas geológicas que se presentan en Cabo Pulmo, que se presentan aquí en el municipio de La Paz, que se presentan en Loreto, y se ha acompañado de algunos estudios que han hecho la misma gente de la universidad en sus tesis doctorales, que determinaron que Carrizal, son 3 acuíferos, y dentro de ellos hay 2 pozos dentro del acuífero de La Paz que se presentaron minerales, y creo que están interesantes, como otros estudios geológicos que se han hecho en los planes, donde hay un mayor problema ahí en ese acuífero de contaminación, y no es de ahorita, es de hace muchos años, de contaminación por minerales pesados, y que CONAGUA también en su mismo estudio que elaboró hace tiempo, básicamente también determinó metales pesados, ¿no? Y los planes es uno de los acuíferos que tienen más presencia de contaminantes, y básicamente en la parte alta de la cuenca de Escalama, donde se están llevando a cabo todos los procesos mineros de manera artesanal, ¿no? ¿Qué se dirá ahora que se haya una empresa que, como ya hay una amenaza en esa zona, de tanto de Carrizal como en la parte de los planes, pues básicamente incrementaría, ¿no? O sea, ya básicamente los pozos que posiblemente se utilizan para la agricultura, ya y para el uso público urbano, pues básicamente va a haber una contaminación mayor, o sea, menor disponibilidad de agua. Se tendrían que hacer plantas potabilizadoras, incrementando los costos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la minería trágicamente, es minería. La minería no estamos en desacuerdo. Está la minera San Marcos, la minera San Juan de la Costa, pero hay zonas donde sí se tienen que proteger, básicamente el acuífero de La Paz, Sierra de la Laguna, que es el agua que abastece de agua a Los Cabos, a San José,
y poner una minería en una zona donde el agua es lo básico, ¿verdad? Así es. Bueno, sí, esta es una preocupación, ¿no? Estamos contaminando nuestros mantos acuíferos y eso es delicado. Bien, bueno, por el tiempo, siempre los tiempos en medios terminan siendo muy cortos. Les pediría que de manera breve pudieran hacer una conclusión. Se nos quedaron algunas preguntas relacionadas con cómo se abastece de agua en el sector turístico, en Los Cabos, y algunas otras que nos gustaría que nos ayudaran después a contestarlas a través del chat, para pasar ahorita a las conclusiones y poder cerrar en este momento con el programa. Ok. Bueno, si gustas, empiezo yo. Creo en general, así a forma de conclusión, que sí hay una problemática muy marcada, ¿no? Y yo creo que tenemos la ventaja de que conocemos más o menos bueno, no conocemos a detalle mucho de los problemas y eso nos ayuda a plantear una serie de soluciones. Hay mucha información, como pueden constatar aquí con Fernando, pero justamente es eso, o sea, el panorama no es del todo negro, o sea, se requiere obviamente mucho trabajo, mucha participación y muchos recursos, pero creo que tenemos la ruta hacia dónde ir, ¿no? Que eso es lo importante en este sentido. Sabemos hacia dónde hay que ir y ahora, bueno, pues falta justamente trazar cómo llegar ahí, ¿no? Pero la perspectiva no está del todo mal, pues. Ese es mi punto de vista, ¿no? Sí está mal, claro que sí. Tenemos un escenario no muy optimista, pero tampoco es del todo o catastrófico, por decirlo de alguna forma. Sí, bueno, para nosotros creo, y lo que hemos visto durante todos estos años, es que las obras, si nos damos cuenta, tenemos más de 100 millones de metros cúbicos en captación de obras, suponiendo que existe para Conagua el NAME y el NAM, el almacenamiento es 52.76, pero esas presas tienen capacidad para 101 millones. En los proyectos que se han venido proponiendo, el Valle Santo Domingo, el COTAS, propuso obras para 100 millones de captación. En la Cuenca de La Paz se han hecho proyectos también para más o menos 14 millones de captación que vendría a solucionar parte de la problemática. Y solamente ocuparíamos un espacio del 5% de lo que es la cuenca en esos puntos. Se ha insistido mucho en La Palma, aquí en La Paz. Es una obra que pudiera almacenar 9 millones y posiblemente potabilizarla o meterla a recarga al acuífero. Ya hemos hecho varios planteamientos, inclusive la sociedad civil organizada, colegios de ingenieros y cosas, han participado en todos los proyectos. Yo creo que para la ciudad de La Paz y todo el estado, las obras de captación serían uno de los pilares para la cuestión del abastecimiento de agua. Yo creo que la presa La Palma se pagó al segundo año la inversión de 370 millones de pesos con 2 veces que se haya recargado, calculando el agua al costo de la potable, prácticamente, y lo mismo para la presa La Higuerilla, 14 millones en un periodo. No se terminaba la obra y ya se había llenado. Entonces, esas obras de captación se pagan solitas, pero desgraciadamente, como son inversiones muy altas, difícilmente ahí en Los Cabos tenía que ser participar la iniciativa privada en el caso de los grandes hoteles. Ahorita la Conagua tiene un proyecto en la zona de Cabo San Lucas en obras, presas, 2 presas y obras de protección que se requieren para Cabo San Lucas. Yo creo que es uno de los principales problemas, la población, el que no se tiene agua y el que de alguna manera las presas vienen a solucionar. Nosotros habíamos estimado con la presa San Lázaro, la presa La Palma, posiblemente la presa Caduaño, la presa Miraflores y la presa de acá, se puede hacer una cadena de más de 50 kilómetros de acueducto y establecer diferentes horas que nos darían más o menos arriba de los 60 millones de metros cúbicos. Creo que eso es una de las soluciones que debemos de ver aquí y en todos los lugares donde sean prioritarios, donde la población está demandando volúmenes de agua, donde la agricultura se va a extinguir por abastecer de agua a una comunidad. Y lógicamente el reuso del agua, algo tan importante que ya se está llevando en Los Cabos y en La Paz, está demostrado que se pueden hacer pequeñas plantas de tratamiento y se pueden reutilizar el agua. Es un volumen
que podíamos ahorrar en cada vivienda. Ya mucha gente de manera personal que tiene los medios económicos lo está haciendo. Creo que es muy buena la cultura que se ha venido difundiendo. Yo creo que la academia es parte del Consejo de Cuenca y es uno de los personales que nos han estado apoyando. También las ONG. Entonces creo yo que la sociedad son todos y hay soluciones a corto, mediano y largo plazo. Y yo no me alejo de las desaladoras. Las desaladoras en Los Cabos son 23 millones que se tienen de la iniciativa privada. ¿Sí? Yo creo que es bastante importante, que es parte del abastecimiento que tienen los hoteles en Los Cabos. Así es, bueno, como les comentaba hace un momento, es muy importante que nosotros este tipo de programas los sigamos fomentando y aquí no me quiero despedir, se nos ha terminado el tiempo, pero no me quiero despedir sin hacer parafraseo de algo que nos preguntan y tiene que ver con con esta medida que mencionaba el maestro, Alejandro Ramos, referente a estas campañas de concientización. Nos están pidiendo, bueno, cuáles son los alcances y cómo podemos acceder tanto en otras extensiones como en otras áreas académicas a ellas. Creo que ahí es dejar solamente la semillita para que a través del webinar de este nuevo ciclo empecemos a tener esta mayor cercanía. Yo les agradezco mucho su intervención, tanto al maestro Alejandro Ramos y al ingeniero Fernando Frías. Es un tema sumamente importante para el uso de la vida cotidiana y pues los esperamos en el siguiente webinar la próxima semana. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde. Estamos ya en el cierre de este webinar. Agradecemos mucho haber estado con nosotros esta tarde. Le invitamos a seguir el resto de las transmisiones de este ciclo los miércoles en punto de las 12 del día a través de la señal de Radio WAPS en el 1180, en Radio WAPS, en MixLR y en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. También pueden visitar las grabaciones de esta y todas las sesiones anteriores en la misma página de Facebook y en el canal de YouTube Radio WAPS. Agradecemos también al Departamento de Vinculación, al Departamento de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, a Radio WAPS y a la Coordinación de Tecnologías de la Información y la Comunicación por su apoyo con la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria para la realización y difusión de este ciclo de webinars. Soy Alexia Almada. Hasta pronto.